Pokémon Crónicas de la Libertad 911. Caín, corriendo a largas zancadas, llegó al lado de Blaziken. Sacó un Pokébloque y se lo dio de comer, dejándolo sentarse en el suelo para que recuperara fuerzas. Al mismo tiempo, sacó varios aerosoles curativos y comenzó a tratar las heridas del Gogoat del señor Ramos. Como criador, Caín era perfectamente hábil en estos tratamientos simples. Pronto, Gogoat abrió los ojos. Solo entonces Caín comenzó a curar las heridas de Blaziken. El señor Ramos, con una sonrisa pacífica, permaneció a un lado observando a Caín ir y venir, acariciando suavemente a su antiguo compañero con una mano mientras asentía repetidamente. Es un buen joven, se dijo el señor Ramos. Una vez hecho todo, Caín le dio una palmadita en el hombro a Blaziken, reconociendo su esfuerzo. Señor Ramos, muchas gracias, expresó Caín su gratitud. Joven Caín, ¿qué te parece si me acompañas a la copa del árbol a echar un vistazo? Sugirió el señor Ramos, manteniendo la sonrisa y sin mencionar la batalla. Caín asintió. Después de devolver a Blaziken a su Pokébola, siguió al señor Ramos hasta la cima del árbol. Esa copa del árbol era donde habitualmente vivía el señor Ramos, y ocasionalmente también se celebraban allí batallas de gimnasio. Después de todo, estrictamente hablando, ese árbol en sí era un gimnasio. Subieron una serie de escalones torcidos y desiguales hasta llegar a la cima. Allí, una gran plataforma se extendía hacia afuera, con un campo de batalla en su centro. Alrededor del árbol crecían plantas que el señor Ramos cuidaba con regularidad. Al llegar, el señor Ramos sacó unas tijeras y comenzó a podar algunas plantas, dándoles hiedra. Estaba claro que las plantas estaban prosperando, prueba del cuidado del señor Ramos. Al borde del área, sobre una pequeña plataforma elevada, había una especie de pequeña biblioteca, con estantes repletos de libros. Cuando no tengo nada más que hacer, leo aquí, tomo té y cuido las plantas, dijo el señor Ramos con una sonrisa. Se sentaron alrededor de una mesa redonda en el centro de la pequeña biblioteca. Algunos ayudantes del gimnasio, o quizás aprendices, trajeron 2 tazas de té. El aroma fresco del té llenó el aire, revitalizando a Caín. Prueba este té. Lo cultivo yo mismo, dijo el señor Ramos, soplando suavemente las hojas flotantes antes de tomar un sorbo. Su rostro reflejaba alegría. Caín también tomó su copa y bebió un sorbo. Una sensación familiar que hacía tiempo que no sentía lo invadió. Desde que llegó a este mundo, era apenas la segunda vez que probaba el té. Aunque tenía un sabor ligeramente amargo, le recordó a Caín su vida en la tierra. Después de beberlo, sintió que su cuerpo se relajaba. Al notar el cambio en su expresión, el señor Ramos sonrió aún más. Joven Caín, no te presiones demasiado. A veces es necesario relajarse. Hay muchas cosas buenas en este mundo. Deberías explorarlas más, le aconsejó el anciano con sabiduría. Aunque Caín ocultaba bien su estrés, para alguien como el señor Ramos, que se acercaba a los 100 años, era claramente visible. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando dibujos sobre ellas, mientras el amargor del té se transformaba gradualmente en dulzura en sus bocas. Mientras bebían, el joven y el anciano rápidamente entablaron una animada conversación. Caín le pidió consejo al señor Ramos sobre técnicas de cultivo de plantas. Algunas cosas no se podían encontrar en libros ni registros. Eran conocimientos que el señor Ramos había adquirido durante décadas de experiencia y que existían solo en su mente. El señor Ramos incluso le dio a Caín un libro que había escrito en su tiempo libre, lleno de notas personales sobre técnicas de cultivo. Como prefería los métodos tradicionales, no utilizaba computadoras y escribía todo a mano, considerándolo una forma de cultivar el carácter. Al despedirse, el señor Ramos también le regaló una gran bolsa de té que él mismo había cultivado. Beber té era una excelente manera de aliviar la fatiga física y mental. Caín aceptó con gusto. Después de salir del gimnasio, Caín no regresó a Ciudad Coumarine, sino que se dirigió hacia el otro lado de la montaña. Desde lo alto del árbol, el señor Ramos observó en silencio cómo Caín se alejaba lentamente, asentía levemente y regresaba a cuidar sus plantas. Mientras tanto, Caín había pisado la Ruta 12. La Ruta 12, también conocida como Fourrage Road, estaba llena de campos de hierba y numerosos ranchos, entre ellos uno que llamó especialmente el interés de Caín, donde se criaron Gogoat y Esquido. Por supuesto, esos ranchos tenían dueños. Sin embargo, aparte de los Pokémon que vivían en los ranchos, había grupos salvajes en ciertas zonas. Aunque los salvajes Gogoat y Esquido eran fuertes, los ganaderos no podían capturarlos y simplemente los dejaban vagar libremente.
Afortunadamente, estos Pokémon no tenían temperamentos agresivos y a menudo aparecían cerca de los ranchos para pastar. El objetivo de Caín eran precisamente esos salvajes Gogoat y Esquido. Capturar Pokémon de los ranchos no era una opción adecuada, especialmente considerando su condición de miembro de la liga. Además, estos Pokémon eran perfectos para que Blaziken y los demás entrenaran y lucharan contra ellos. Aparte de Gogoat y Esquido, también había otros Pokémon interesantes en la zona. Entre ellos estaban Tauros, Mareep y otros Pokémon herbívoros, todos valiosos. Los conocimientos adquiridos por el señor Ramos fueron registrados por el sistema y transmitidos al subsistema Porygon 2, lo que permitiría un mejor cuidado de las plantas y los Pokémon de tipo planta de la isla. Mientras se alejaba lentamente de Ciudad Coumarine, pronto se abrió ante sus ojos una vasta pradera. La hierba verde y el cielo azul se mezclaban en el horizonte. En la hierba, muchos Pokémon se movían sin preocupaciones. Era un verdadero paraíso Pokémon. Cain evitó el camino oficial establecido por la liga, ya que en esos senderos solo se podían encontrar Pokémon de rancho, los cuales no podían ser capturados. Como la zona era remota, apenas se encontró con nadie una vez que se apartó del camino oficial. Cain liberó a sus Pokémon: Blaziken, Lairon, Pupitar, Politoed y Swampert. Swampert, que estaba listo para participar en la batalla del gimnasio, redirigió su energía almacenada para luchar contra Pokémon salvajes. Aunque la mayoría de los Pokémon de la zona eran de tipo planta, lo que lo ponía en desventaja, a Swampert no le importó. Había numerosos Pokémon en la hierba. Victreebel, Sunflora, Oddish y Opip aparecieron por todas partes. También había pequeños grupos de Gogoat y Esquido. Blaziken, como líder del grupo, fue el primero en atacar a Victreebel. Luego comenzaron a enfrentarse a Gogoat y Esquido. No había duda de que los Pokémon salvajes de esta zona eran bastante fuertes. Fin del capítulo. El camino de forraje era muy ancho. Cain se había detenido a propósito en esta zona para capturar a algunos Gogoat y Esquido, lo que le costó bastante tiempo. Sin embargo, esta pausa permitió a sus Pokémon ganar muchas oportunidades de combate. El primer día, Cain capturó 4 Gogoat y 10 Esquido. El segundo día capturó 5 Gogoat y 12 Esquido. Al tercer y cuarto día, cada vez que llegaba a una nueva ubicación, lo primero que hacía era buscar rastros de estos Pokémon. Naturalmente, durante el proceso de captura, hubo casos de fuerte resistencia, por lo que Blaziken y Swampert tuvieron muchas batallas. Cain permaneció en este prado durante 6 días. Al final de esos 6 días, había capturado un total de 34 Gogoat y 70 Esquido. Se podría decir que, aparte de los dueños del rancho, la mayoría de los Gogoat y Esquido en el prado estaban ahora en manos de Cain. Estos más de 100 Pokémon representaban una gran fortuna. Independientemente de su nivel o potencial, cada uno era un recurso valioso. Antes de trasladarlos a la isla, Cain le pidió a Porygon 2 que organizara un espacio allí para crear una pequeña pradera donde pudieran vivir. Con esta adquisición, la isla contaría con un suministro estable de leche y el excedente podría venderse. Como Cain había creado Pokébloques especiales para maximizar la producción de leche de Miltank, hacer lo mismo con Gogoat no sería un problema. Con técnicas especiales, también podía aumentar la velocidad de reproducción del Gogoat. No tardaría mucho en que Cain tuviera su propio rancho. Incluso podría competir con la familia de Whitney en el suministro de leche. Los Pokémon de la isla podrían disfrutar de leche fresca diariamente, lo que beneficiaría enormemente su desarrollo. Esa fue la razón principal por la que Cain decidió dedicar tanto tiempo a esta tarea. Era la noche del sexto día. Cain y sus Pokémon estaban al borde de la pradera, junto a un ancho río que desembocaba en el gran océano de Kalos. Cruzarlo los acercaría a Ciudad Shallow. Decidió pasar la noche allí. Al día siguiente, usaría Flygon para cruzar el río y continuar su viaje. Desde cierto punto de vista, Ciudad Shallow fue el origen de la mega evolución en el mundo Pokémon. Sentado junto a la fogata, Cain estaba rodeado de sus Pokémon: Ralts, Blaziken, Lairon, Pupitar, Politoed, Swampert y Carvink, que habían sido liberados recientemente. Kalos fue el lugar de origen de Carvink, y tal vez podría encontrar algo para acelerar su evolución. El diamante en la cabeza de Carvink ya mostraba un notable tono rosado. Si el ministro Carvink lo viera ahora, probablemente podría adivinar su situación. Sin embargo, Cain no permitiría que el ministro Carvink se acercara a Carvink tan fácilmente. Mientras Ralts y Carvink jugaban cerca del fuego, de repente se detuvieron. Estaban mirando al otro lado del río, más allá de Cain.
Al mismo tiempo, los 511 en el brazo de Caín, que habían estado inactivos durante mucho tiempo, comenzaron a parpadear. En la oscuridad de la noche, el tenue resplandor de los símbolos era bastante perceptible. Al notar el comportamiento inusual de sus Pokémon y el brillo de los Unown, Caín giró rápidamente la cabeza. Desde el bosque al otro lado del río, brillaba una luz radiante, provocando que las pupilas de Caín se contrajeran instintivamente. Blaziken y los demás también parecieron sentir algo y lentamente se levantaron, posicionándose al lado de Caín. Se podían ver varias bandas de luz multicolor, pero la fuente de la luz estaba oculta por el bosque. Caín tuvo una corazonada. Sin dudarlo, liberó la Pokébola de Flygon, recuperó a todos sus Pokémon excepto a Ralts y Carvink y, a pesar de la noche, se dirigió hacia la fuente de luz. Flygon, percibiendo la urgencia de Caín, agitó sus alas más rápido. Ralts y Carvink seguían mirando la luz distante, como si algo los llamara. A medida que se acercaban, los 511 en el brazo de Caín parpadeaban con más frecuencia. Pero justo cuando estaban a punto de llegar, la luz desapareció de repente. Junto con la luz, el resplandor de los Unown también desapareció. Después de que la luz desapareció, Ralts y Carvink finalmente recuperaron el control. Con expresiones confusas, no entendían lo que acababa de pasar. Fue como si hubieran perdido completamente el control de sus cuerpos. Aunque la luz se había ido, Caín no quería detenerse. Estuvo cerca. Siguiendo las instrucciones de Caín, Flygon aterrizó en el bosque donde anteriormente había brillado la luz. Había un manantial poco profundo de agua cristalina y no había ningún otro Pokémon presente. En el barro alrededor del manantial había 4 pequeños agujeros, como si fueran huellas. El manantial no parecía tener nada de especial. Simplemente estaba extremadamente limpio. Al inspeccionar más de cerca los árboles y las plantas que rodeaban el área, Caín notó que la vegetación era mucho más exuberante que en otras áreas. Esto confirmó su sospecha. Fue Xerneas. Pensó Caín, mirando el manantial. El Pokémon legendario de Kalos, conocido por otorgar energía vital. Xerneas. Un Pokémon de tipo Hada. Caín nunca imaginó que podría encontrarse con Xerneas allí. Aunque no lo había visto directamente, la luz del bosque, el extraño comportamiento de Ralts y Carvink, y la exuberante vegetación le daban un 80% de certeza de que el Pokémon desaparecido era Xerneas. Solo un Pokémon legendario podría activar el Unown en su brazo. Caín miró atentamente el manantial y notó algo que reflejaba la luz de la luna. En lugar de meter la mano, utilizó sus poderes psíquicos para recuperar el objeto del agua. Era algo así como una antena, que emitía un suave brillo blanco, como si reflejara la luz de la luna. Caín escaneó el objeto con el sistema. Nombre del artículo. Cuerno de Xerneas. Descripción. Una de las astas secundarias del Pokémon legendario Xerneas. Estas astas se caen periódicamente y vuelven a crecer. Esta es una de ellas. Función. Desconocida. Nota. Aunque el cuerno ha perdido gran parte de su poder después de caer, todavía contiene una cantidad considerable de energía de tipo Hada. Caín no podía creer que los cuernos de Xerneas pudieran caerse. Las 8 astas principales de Xerneas eran blancas, y de ellas crecieron estas astas secundarias, que cambiaban de color cuando Xerneas usaba su energía. A juzgar por el tamaño de esta cornamenta, tenía que ser una de las secundarias, que había perdido su color original tras desprenderse de Xerneas. Fin del capítulo. Caín no estaba seguro de si esa antena había sido dejada intencionalmente por Xerneas o si simplemente había terminado allí por casualidad. Siendo Xerneas un Pokémon legendario de tipo Hada y de primer nivel, ni siquiera un solo cabello caído de su cuerpo podría subestimarse. Similar a como un mechón de cabello de Mew aumentó drásticamente el poder psíquico de Slowking. Por supuesto, eso se debió principalmente a que contenía la sangre de Mew. Esta antena era claramente algo de un nivel superior al del cabello, al menos comparable al nivel de la sangre. Su valor era incalculable. Cuando Caín recuperó la antena, Ralts y Carvink fijaron sus ojos en el objeto que sostenía. Carvink, debido a su naturaleza tímida, no mostró mucha reacción. Sin embargo, Ralts parecía estar a punto de saltar y arrebatárselo. Caín les sonrió pero no les entregó el objeto. Aún no había determinado su función específica ni entendía qué intención podría haber tenido Xerneas. Con las capacidades de Xerneas, no habría dejado esa antena ahí sin una razón. Tenía que haber un propósito. Sin embargo, como Caín no podía verlo, no había forma de preguntar. Aunque Xerneas es un Pokémon legendario, tiene un temperamento muy apacible.
Normalmente, al ver humanos, se marcha en silencio, sin mostrar agresividad. A menos que alguien realmente lo provoque. Por otro lado, el otro Pokémon legendario de la región de Kalos, Yveltal, no es tan razonable. Uno representa la donación de vida, mientras que el otro simboliza su absorción. Son Pokémon opuestos. Según la leyenda, Yveltal causó una gran destrucción en los bosques y fue detenido por Xerneas, tras lo cual se convirtió en un capullo de destrucción y se quedó dormido en algún lugar de Kalos. Nadie sabe exactamente dónde. Caín se quedó un rato más en el lugar, asegurándose de que no había nada más que pudiera recuperar, y luego se fue en la espalda de Flygon. Después de su partida, otro Pokémon apareció cerca del manantial. Sus dos ojos azules, con una cruz en el centro, miraban al Flygon que desaparecía en el horizonte, aunque era imposible saber qué estaba pensando. Atraído por Xerneas, Caín cruzó el río directamente. Como las cosas habían sucedido así, decidió no descansar y voló directamente hacia las afueras de Ciudad Shallow. Cuando el cielo comenzó a iluminarse, Caín llegó a la ciudad, sosteniendo a Ralts en sus brazos, mientras a su lado caminaba Carvink, cuyo diamante en su frente ahora brillaba de color rosa. Se dirigió directamente al centro Pokémon. Alquilaron una habitación y Caín se desplomó en la cama, cerrando los ojos. Lo que necesitaba investigar en Ciudad Shallow podía esperar. Mientras yacía allí, Caín continuó reflexionando sobre el propósito de Xerneas. De repente, una idea iluminó su mente y se sentó rápidamente. Esto sorprendió a Ralts y Carvink, que recién se habían acomodado. Caín miró fijamente a Ralts durante un rato antes de sacudir lentamente la cabeza y girar su mirada hacia Carvink. Si había algún Pokémon a su lado que pudiera interesar a Xerneas, sin duda sería Carvink. O mejor dicho, Carvink en medio de su mutación. Después de todo, ambos eran Pokémon de tipo Hada. Cuando Carvink evoluciona de Diancie, también podría poseer el poder de otorgar vida. La diferencia es que Xerneas puede dar vida a todos los seres vivos, mientras que Diancie solo puede hacerlo a Carvink. Pero sigue siendo un poder del mismo origen. Al principio, Caín pensó que quizá el talento excepcional de Ralts había atraído a Xerneas. Pero, pensándolo bien, con la experiencia de Xerneas, probablemente había visto muchos Pokémon excepcionales. Así que solo podría ser Carvink, sufriendo una mutación. Esa era la única explicación que tenía sentido. Para confirmar su hipótesis, Caín sacó la antena. Al ver la antena, Ralts y Carvink se animaron inmediatamente. A la luz del día, la antena parecía un cuerno de marfil impecablemente blanco, sin el brillo fluorescente que había mostrado durante la noche. Caín activó las capacidades de escaneo y análisis eficiente del sistema, colocando la antena sobre Carvink. Ralts, al ver a Caín colocar la antena en Carvink, mostró una expresión decepcionada, con envidia en sus ojos hacia Carvink. Sin embargo, no se detuvo en ello. Los pensamientos infantiles siempre son puros. Si su entrenador no le había dado el objeto, probablemente fue porque era más adecuado para otra persona. Solo estaba un poco celoso. Sí, celoso. Al entrar en contacto con la antena, Carvink sintió como si una fuerza latente dentro de su cuerpo comenzara a despertar. Caín supervisó de cerca los resultados del escaneo y análisis del sistema. El progreso de la mutación de Carvink, medido hasta la milésima, comenzó a avanzar. Normalmente, incluso una milésima de avance llevaría mucho tiempo, pero ahora, con solo el contacto con la antena, el avance fue 10 veces más rápido. Así que eso es todo, pensó Caín. Fue la energía en el cuerpo de Carvink la que estaba despertando y que había sido percibida por Xerneas. ¿O fue simplemente una coincidencia y Xerneas había dejado algo de energía para ayudar a Carvink? Cualquiera que sea el motivo, Carvink había obtenido un beneficio tremendo. La antena no solo aceleró su proceso de mutación, sino que también purificó su energía de tipo Hada. Aunque también podría ser útil para Ralts, ya que ambos compartían el tipo Hada, claramente era más adecuado para Carvink. Había algo que Caín no entendía. ¿Por qué Xerneas quería ayudar a Carvink? Si todo seguía su curso natural, debería existir un reino diamante en la región de Kalos. Sin embargo, no estaba seguro de si Diancie había aparecido. No pudo entenderlo. Decidió no pensar más en ello por ahora. La aparición de Xerneas ya había sido una sorpresa. En este viaje por Fourrage Road, además de capturar varios Gogoat y Esquido, los Pokémon de Caín también habían mejorado en fuerza. El que más había progresado era Blaziken.
Como los oponentes eran en su mayoría Pokémon de tipo planta, Blaziken tenía una ventaja de tipo, por lo que se convirtió en el luchador principal, alcanzando el nivel 39, muy cerca de entrar al nivel avanzado. Aparte de Blaziken, Lairon alcanzó el nivel 36 y Pupitar alcanzó el nivel 38. Ambos se esforzaban por subir de nivel. Tras acumular suficiente tiempo y experiencia, solo necesitaban alcanzar el nivel adecuado para evolucionar. Después de evolucionar, pudieron mostrar su verdadero potencial. Aunque sus niveles no estaban tan lejos del de Blaziken, la diferencia en la batalla se hacía cada vez más evidente. Ambos Pokémon estaban decididos. Del segundo grupo de Caín, solo quedaban ellos, y aunque no lo dijeron abiertamente, en el fondo albergaban un fuerte deseo de superación. Aparte de ellos, Swampert llevaba varios días luchando, pero su nivel seguía estancado en 49, rozando el nivel cuasiélite. Politoed también había subido un nivel, alcanzando el nivel 43. En general, el segundo grupo de Pokémon de Caín estaba empezando a alcanzarlo. Pronto podrían enfrentarse a batallas importantes. Especialmente porque Blaziken podía mega evolucionar. Una vez que alcanzara el nivel adecuado, se convertiría en una de las cartas de triunfo de Caín. Una carta capaz de desatar un poder extraordinario en momentos críticos. Fin del capítulo. La Torre de la Maestría es el edificio más emblemático de Ciudad Shallow. En cierto modo, es bastante similar a la Torre Prisma de Ciudad Luminaria. Si bien la Torre Prisma también sirve como gimnasio de Ciudad Luminaria, la Torre de la Maestría cumple la misma función en el gimnasio de Ciudad Shallow. La diferencia radica en que la Torre Prisma es una estructura moderna y tecnológicamente avanzada, mientras que la Torre de la Maestría es un edificio antiguo con una larga historia. Desde tiempos inmemoriales, la Torre de la Maestría ha sido propiedad privada de una familia prominente de Ciudad Shallow. Cuando se estableció la Liga Pokémon en la región de Kalos, Ciudad Shallow necesitaba un gimnasio oficial, y el patriarca de esa familia fue designado como su primer líder de gimnasio. Así, la Torre de la Maestría también se convirtió en el gimnasio de Ciudad Shallow. Aunque cualquier contrincante puede acceder actualmente a los niveles inferiores, los pisos superiores permanecen cerrados al público, guardando secretos que esta familia no desea revelar. Se dice que quizás algún día estos secretos se desvelen, sobre todo tras el descubrimiento de la mega evolución. Pero por ahora, este linaje considera la mega evolución una habilidad exclusiva de su familia. De hecho, ellos mismos no comprenden del todo el concepto de mega evolución. Solo saben que Lucario posee una forma evolutiva especial. Cada generación de la familia ha tenido a Lucario como su Pokémon emblemático, lo que demuestra su gran fuerza y tradición. Claramente, Caín no podía simplemente entrar como retador si quería descubrir los verdaderos secretos de la torre. Si bien esa opción le daría acceso, no revelaría ninguna información confidencial. La única solución era infiltrarse en secreto, algo que Caín ya había planeado desde el principio. Sin detenerse en Ciudad Shallow, partió rápidamente hacia Geosenge. Por el camino, Ralch dejó discretamente marcadores de coordenadas psíquicas como puntos de referencia. Tras un día entero de viaje sin parar, Caín llegó al pueblo y se registró en el centro Pokémon local. Tras alquilar una habitación, se encerró para hacer los preparativos. En ese momento, Caín recuperó su apariencia habitual. Tras llevar una máscara durante tanto tiempo, casi había olvidado cómo era su propio rostro. Su atractivo rostro había sido olvidado por muchos. Al cambiarse de ropa, notó algo interesante. Había crecido considerablemente en los últimos meses. A los 16 años, estaba en pleno estirón, y ya medía 1,76 metros. No era de extrañar que su ropa vieja le quedara ajustada. Después de cambiarse a un traje de infiltración negro, Caín, con la ayuda de varios usos del teletransporte de Ralphs, regresó al bosque cerca de Ciudad Shallow. La Torre de la Maestría no estaba conectada directamente con la ciudad. Se alzaba como una isla independiente en la bahía. Solo durante la marea baja, al atardecer, se podía acceder a pie. Caín decidió volar allí directamente en Honchcrow. Por suerte, Honchcrow era lo suficientemente grande como para llevarlo en viajes cortos. Ambos vestidos completamente de negro, surcaron el cielo nocturno sin ser detectados. Con un suave sonido, Caín saltó de la espalda de Honchcrow al suelo de la isla. Apenas hizo ruido, inaudible para quienes estaban cerca. El área alrededor de la torre pertenecía a la familia propietaria. Así como Caín había convertido su isla en un rancho, esta familia había convertido la suya en un castillo fortificado.
Tras observar la zona y confirmar que no había patrullas, Cain avanzó hacia la torre. Una fina capa de energía psíquica cubría sus pies, impidiéndole dejar huellas o hacer ruido. Experto en infiltraciones nocturnas, trajo consigo a Weavile y Honchkrow, Pokémon ideales para misiones de sigilo. Gengar se adelantó para despejar el camino. A menos que se encontraran con un oponente abrumadoramente poderoso, era casi imposible que los detectaran. Llegaron rápidamente a la base de la torre. Cain le indicó a Honchkrow que ascendiera con él. Aferrándose a una de sus garras y usando su propio poder psíquico para mantenerse suspendido, Cain ascendió sin obstaculizar el vuelo del Pokémon. Weavile trepó por las paredes aprovechando las grietas entre los ladrillos, mientras Gengar ya había echado un vistazo por la cornisa superior, confirmando que estaba despejado. Cain evitó los pisos públicos y se dirigió directamente a los niveles superiores. Desde el aire, pudo ver una enorme sala con una majestuosa estatua de Mega Lucario, la primera de su especie perteneciente a esta familia. Este Pokémon fue probablemente el primer caso registrado de Mega Evolución en el mundo Pokémon. Las futuras investigaciones del profesor Sycamore sobre la Mega Evolución le deben mucho a esta familia. Cain entró con cuidado por una ventana en lo alto de la torre. La atmósfera emanaba una sensación de antigüedad y decadencia, testimonio de su larga historia. Junto con sus 3 Pokémon, Cain buscó información sobre la Mega Evolución. El lugar más probable para encontrarlo era en el estudio del líder del gimnasio Gurkin. Este hombre excéntrico usaba principalmente Pokémon de tipo lucha. Cain conocía al menos a 2. Un Lucario, una reliquia de la familia, y un Blaziken, igual que el de Cain. Gengar, abre la puerta, ordenó Cain telepáticamente después de confirmar que la habitación estaba vacía. Gengar se deslizó por la grieta y abrió la puerta desde dentro. La sala era una biblioteca llena de libros y un gran escritorio central. Cain activó el escáner del sistema para buscar títulos con información sobre la Mega Evolución. Mientras hojeaba un libro sobre la historia de la familia, Gengar le hizo una señal urgente. Fin del capítulo. Cain descubrió un mecanismo oculto dentro del estudio. Aunque ya había explorado varias habitaciones antes, todas estaban vacías. Parecían habitaciones de invitados y no contenían nada de valor. Al entrar al estudio, esperaba encontrar información relevante en los libros, pero ese no fue el caso. Sin embargo, fue entonces cuando Cain detectó un mecanismo secreto dentro de la habitación. Era un jarrón giratorio. Al girarlo, las estanterías se deslizaban hacia los lados, revelando una habitación oculta. Cain no dudó en entrar. Las paredes de la habitación secreta estaban cubiertas de inscripciones densamente talladas. Un vistazo rápido reveló que describieron el descubrimiento de la Mega Evolución y cómo se había transmitido a lo largo del tiempo. El texto hablaba sobre la Mega Evolución de Lucario, así como de las Mega Piedras y piedras clave necesarias para lograrla. Según las inscripciones, después de descubrir la Mega Evolución de Lucario, la familia dueña de este lugar comenzó a buscar más Mega Piedras Lucario, acumulando también una gran cantidad de piedras clave. Sin embargo, encontrar las megapiedras de Lucario resultó extremadamente difícil, casi imposible. En cambio, lograron reunir numerosas piedras clave. Todos ellos estaban guardados en esa habitación. Además, como Lucario era el Pokémon emblemático de la familia, habían desarrollado un método de entrenamiento muy detallado y efectivo para criarlo. Al leer esta información, Cain sintió un gran interés no solo en la mega piedra de Lucario y la colección de piedras clave, sino también en el método de entrenamiento que utilizaron para criar a Lucario. Después de todo, Cain tenía un huevo de Riolu, y una vez que eclosionara, este conocimiento podría serle de gran utilidad. El resto de las inscripciones no estaban relacionadas con la mega evolución. Simplemente relataban los logros de cada líder familiar a lo largo de las generaciones. El actual patriarca, Gurkin, aún no había grabado nada en la pared. Quizás no había llegado el momento, o tal vez no había hecho nada digno de reconocimiento. Sin embargo, era innegable que esta familia había sido poderosa en el pasado. En su apogeo, gobernaron toda la ciudad de Shalour y sus alrededores, con la Torre de la Maestría como su centro de poder. Pero ahora su influencia se había reducido al mínimo. Lo único que les quedaba era la Torre de la Maestría. Y con la llegada de la Liga Pokémon a Kalos, la familia se vio obligada a confiar en ella para conservar la Torre de la Maestría. Por eso decidieron construir el gimnasio debajo de la torre. Después de leer las inscripciones, Cain dirigió su atención a la única mesa de la habitación. Era una mesa antigua, pero perfectamente conservada y fabricada con materiales de alta calidad.
Lo que más llamó la atención de Caín fue el objeto que descansaba sobre la mesa. Un libro grueso, de tapa dura de material similar al cuero, claramente marcado por el paso del tiempo. Al abrirlo, la primera página mostraba las palabras Manual de entrenamiento de Lucario. Este era el libro que Caín esperaba encontrar. Pero lo que no notó al principio fue una leve energía azulada que emergió de sus páginas cuando lo tocó. Cuando finalmente se dio cuenta, inmediatamente utilizó sus poderes psíquicos para contenerlo. Era poder de aura. Suspiró aliviado. Por suerte, la energía no se había escapado. Era de esperar que una habitación secreta como esta tuviera medidas de seguridad o alarmas. El mecanismo de protección estaba oculto dentro de los objetos de la mesa. Caín restringió firmemente la energía del aura con sus habilidades psíquicas para evitar que se propagara. Para evitar más problemas, decidió guardar el libro inmediatamente y revisarlo más tarde. Aparte de este libro, la mesa no contenía nada de interés. Abrió el cajón. Lo que vio dentro le dejó sin aliento. Increíble. Esta era sin duda una familia con siglos de historia. Su capacidad de recolección no tenía igual. Un cajón lleno de piedras clave. Aunque las piedras clave no eran tan valiosas como las megapiedras, seguían siendo extremadamente raras. Podrían usarse con cualquier Pokémon que tuviera una megapiedra compatible. ¿Podrían ser estas todas las piedras clave que la familia había reunido a lo largo de los años? Además, dentro del cajón había dos megapiedras diferentes. No parecían ser para Lucario. Pero independientemente de a qué Pokémon pertenecieran, su valor era inconmensurable. Caín fue tentado, pero no tomó nada inmediatamente. Notó una barrera de aura que rodeaba las piedras clave y las megapiedras. Era una barrera más poderosa que la del libro. Podría romperlo, pero eso alertaría a quien estuviera vinculado a ello. Lo más probable es que fuera el propio Gurkin, que en ese momento probablemente estaba dormido. Aunque esta familia estaba en decadencia, Caín no subestimó a Gurkin. Era un anciano experimentado, con un Lucario y un Blaziken. Según la tradición familiar, solo alguien que pudiera lograr la mega evolución de Lucario podría convertirse en el patriarca y líder del gimnasio. Si Lucario ya estaba cerca del nivel élite antes de la mega evolución, entonces su poder después de transformarse debe ser aterrador. Caín sostuvo la energía del aura en su mano mientras meditaba. La razón le decía que no debía tocar nada, pero su instinto le gritaba que no dejara escapar esta oportunidad. Regresar a la torre de la maestría no sería fácil. Gengar, detén a cualquiera que intente venir, ordenó Caín. Finalmente tomó su decisión. El deseo de fortuna era demasiado fuerte. Este fue el momento perfecto. Fin del capítulo. Después de asegurarse de que todos sus Pokémon estaban listos, Caín usó sus poderes psíquicos para envolver su propia mano. Del éxito de esta operación dependía si podía tomar esas valiosas piedras clave y mega piedras sin problemas. En verdad, obtener los artículos no fue la parte difícil. Lo complicado fue retirarse sin incidentes y sin revelar su identidad. Afortunadamente, lo peor que podía pasar esa noche era que lo descubrieran, pero su identidad como miembro del equipo Rocket no sería expuesta. Una vez que recibió las señales de sus Pokémon, Caín tomó su decisión y, lo más rápido posible, atravesó la delgada barrera de energía del aura, almacenando todos los elementos en su espacio de almacenamiento. Lo hizo. Ya era hora de retirarse. En el momento en que Caín entró en contacto con la barrera de aura, en una habitación en la cima de la torre de la maestría, los ojos de Gurkin se abrieron de golpe. Dos largas cejas blancas colgaban desde su frente hasta sus mejillas, dándole un aspecto distintivo. A pesar de su avanzada edad, como entrenador Pokémon de tipo lucha, su cuerpo se mantuvo fuerte. Con un movimiento rápido, saltó de la cama y se puso de pie. Sin perder un segundo, agarró dos Pokéballs que estaban al lado de su cama y corrió directo a la biblioteca, sin siquiera ponerse los zapatos. Nunca hubiera imaginado que alguien se infiltraría en la torre de la maestría. Desde la decadencia de su familia, no quedaron muchas cosas valiosas en la torre. Las únicas cosas que él consideraba verdaderamente importantes eran aquellas piedras especiales transmitidas de generación en generación en su familia. La barrera del aura se ha activado. Mientras corría por los pasillos, sintió una presencia y, sin dudarlo, lanzó dos Pokéballs. Un Blaziken y un Lucario aparecieron en el pasillo. No muy lejos de él, una sombra flotaba en la oscuridad, preparándose para atacar. Era un Gengar. Al ver a Gengar, el rostro de Gurkin se oscureció aún más. El intruso estaba bien preparado. Sabía que Gurkin se especializaba en Pokémon de tipo lucha y había traído un Pokémon de tipo fantasma para intervenir.
Blaziken, lanzallamas. Lucario, esfera de aura. Los ataques físicos no eran la mejor opción contra un tipo fantasma como Gengar, pero los ataques especiales eran otro asunto. Gengar vio la ola de fuego y la esfera de energía azul cortando las llamas sin verse afectado. Rápidamente, lanzó dos bolas sombra y se deslizó por la pared, huyendo hacia la biblioteca. ¡Ojo! ¡Ojo! Las explosiones resonaron por toda la torre. El ruido despertó a todos en la isla y pronto, las luces comenzaron a encenderse una por una. Se oían múltiples pasos y voces mientras la gente corría hacia el nivel superior de la torre. Caín, después de haber recogido todas las piedras clave y mega piedras, se acercó a la ventana y esperó. Cuando Gengar regresó a su sombra, Caín recordó a Weavile, quien todavía estaba reforzando la puerta de la biblioteca con hielo. Luego, sin dudarlo, saltó por la ventana junto a Honchkrow. El aire frío de la noche golpeó su rostro mientras se agarraba a las piernas de Honchkrow, volando hacia el bosque en la orilla opuesta. Si pudiera llegar al bosque, el peligro desaparecería. En teoría, la familia especializada en Pokémon de tipo lucha no debería ser muy hábil con los de tipo volador. Ojo. Poco después de que Cain y Honchkrow saltaran de la ventana, la puerta de la biblioteca, congelada por Weavile, se abrió de golpe. Las llamas ardientes barrieron la habitación, sin importarle el destino de los libros. Claramente, había tocado una fibra muy sensible en la familia propietaria del lugar, hasta el punto de que ya no les importaba la destrucción que pudiera causar. Gurkin se acercó a la ventana y, bajo la luz de la luna, vislumbró una sombra que volaba hacia el bosque. Su expresión se ensombreció aún más. No necesitó revisar la habitación para saber que había sido robado. ¿Cómo podía el ladrón saber con tanta precisión lo que buscaba? ¿Quién era esa persona? No tardó mucho en llegar un grupo de personas. Padre. Llamó un hombre de mediana edad. Era Coler, el hijo de Gurkin y futuro padre de Corrina. Sin dudarlo, Coler se acercó al borde de la ventana y saltó al vacío. Al caer, lanzó una Pokéball, de la que emergió un Heracross para atraparlo en el aire. De pie sobre su espalda, persiguió a la sombra que huía. Gurkin vio a su hijo perseguir al ladrón. Quiso detenerlo, pero al recordar lo que había perdido, bajó la mano lentamente. Esperaba que Coler pudiera recuperar esos objetos. Sin embargo, un sentimiento preocupante lo invadió. Su hijo podría estar en peligro. Caín, a mitad de su huida, se dio cuenta de la persecución. No esperaba que alguien lo siguiera con un Heracross. Sus ojos brillaron con frialdad. Quienquiera que lo perseguía había cometido un error fatal. Si hubiera sido Gurkin, Caín habría huido sin mirar atrás. Pero ahora, el cielo nocturno se convirtió en escenario de una cacería. Dos sombras volaron una tras otra, acercándose al bosque. Honchkrow aterrizó y Caín desapareció en el espeso bosque sin detenerse. Coler también aterrizó rápidamente y liberó a otro Pokémon. Mienshao. Mienshao, sigue su rastro. Con ojos fríos y una resolución determinada, Coler estaba listo para reclamar el legado de su familia. Era su deber como padre y heredero de su linaje. Fin del capítulo. Tan pronto como aterrizó, Caín se ocultó rápidamente dentro del denso bosque. Si solo fuera una cuestión de habilidades de sigilo en un entorno boscoso, Caín estaba seguro de que su capacidad para ocultarse superaba con creces la de su perseguidor. Sin embargo, por alguna razón, su perseguidor parecía capaz de rastrearlo con precisión, manteniéndose siempre cerca. Y lo peor era que su velocidad era impresionante. A este ritmo, no tardaría en alcanzarlo. Dada la situación actual, incluso si Caín usara el poder de los 511 para abrir un espacio alternativo, probablemente no tendría tiempo suficiente para esconderse por completo. Como entrenador de Pokémon de tipo lucha, la condición física de su perseguidor también debe ser excepcional. Caín tomó una decisión rápidamente. No podía huir. Solo le quedaba una opción. Enfrentarlo en batalla y obligarlo a retirarse, o idealmente, eliminarlo por completo. Ahora que había tomado una decisión, no había lugar para la duda. Su primer paso fue encontrar un terreno adecuado para la batalla. Por suerte, su Pokémon tenía ventaja de tipo sobre el del enemigo. Sin embargo, Weavile estaba en desventaja debido a su cuádruple debilidad a los movimientos de tipo lucha. Sin embargo, esa misma debilidad podría servir como un señuelo eficaz para engañar a su perseguidor y hacerle bajar la guardia. Usando la telepatía, Caín se comunicó con Gengar, quien inmediatamente desapareció en su sombra. Al mismo tiempo, mientras corría, Caín sacó su dispositivo portátil de transporte de Pokémon y recuperó las Pokéballs de Slowking y Altaria, preparándose para cualquier eventualidad.
Si llegase el momento de enviar a Slowking a la batalla, significaría que su perseguidor tendría que morir, sin lugar a dudas. La aparición de Slowking haría que fuera demasiado fácil vincular a Cain con ciertos eventos pasados, aumentando las sospechas sobre su verdadera identidad. En cuanto a Altaria, hasta ahora, pocas personas sabían que Cain poseía un Altaria de nivel élite. La única vez que lo había usado en público fue en Ciudad Mauville, cuando apareció como líder del equipo Cielo. Una vez convocado, Weavile desapareció inmediatamente entre los árboles. Con la ayuda de Onchcrow, Cain saltó y aterrizó en la copa de un árbol. En ese momento, su perseguidor, Coler, llegó al lugar donde acababa de estar Cain. Cuando Cain vio al Pokémon blanco pálido que lo acompañaba, comprendió de inmediato cómo su perseguidor había podido rastrearlo con tanta eficacia. Era un Mienshao. Un Pokémon de tipo lucha que, como una comadreja, tenía un agudo sentido del olfato. No es de extrañar que incluso después de que Cain usó resina de árbol para enmascarar su olor, todavía no pudiera deshacerse de su enemigo. Algunos Pokémon simplemente tenían habilidades naturales que superaban con creces las capacidades humanas. Coler, acompañado por su Mienshao y Heracross, se detuvo de repente. El rastro de olor había terminado allí. Está arriba. Heracross, usa ataque de cuerno. Ordenó Coler de inmediato. Heracross, ya en posición, clavó su enorme cuerno en el tronco del árbol con toda su fuerza. Cain había planeado emboscar a su enemigo, pero ahora que lo habían descubierto, ya no tenía sentido esconderse más. Onchcrow, usa ataque aéreo. Ordenó Cain sin dudarlo. Se lanzó ágilmente, balanceándose entre las ramas y aterrizando en otro árbol cercano. Mientras tanto, Onchcrow, que había estado cargando su ataque bajo las órdenes de Cain, se lanzó desde arriba. Un aura azulada lo rodeó mientras descendía a gran velocidad. Su objetivo. Heracross. Al ser de tipo bicho y lucha, Heracross era extremadamente vulnerable a los movimientos de tipo volador. Si el ataque de Onchcrow impactaba, era muy probable que lo noqueara de un solo golpe. Después de todo, aunque Heracross era conocido por su increíble fuerza, la durabilidad física no era su característica más fuerte. Heracross, usa protección. Mienshao, usa fake out. Coler reaccionó inmediatamente. Desde el comienzo de la persecución, había notado que su oponente tenía un Pokémon de tipo volador. Como entrenador especializado en tipos lucha, siempre estuvo consciente de las debilidades de su equipo. Onchcrow siempre había sido parte de sus cálculos y precauciones. Un escudo verde brillante envolvió a Heracross justo antes de que Onchcrow pudiera atacar. Incapaz de cambiar su trayectoria, Onchcrow se estrelló directamente contra la barrera protectora. Mientras tanto, Mienshao, con su extraordinaria velocidad, se movió rápidamente. Usando sus patas largas y elásticas, se abalanzó directamente sobre Onchcrow con fake out. El movimiento en sí no era particularmente poderoso, pero tenía un efecto muy molesto. Podía hacer que el objetivo se estremeciera y quedara momentáneamente incapaz de actuar. Aunque no estaba garantizado, la probabilidad de éxito era bastante alta. Especialmente en ese momento, justo después de que Onchcrow había ejecutado un movimiento y estaba en su punto más vulnerable durante la recuperación. Onchcrow, usa protección. Gengar, usa tóxico. Cain ya había saltado a otro árbol y estaba oculto bajo su manto oscuro, camuflándose en las sombras del bosque. Onchcrow, incapaz de esquivar, activó protección justo a tiempo para bloquear el ataque de Mienshao. Si hubiera sido golpeado y se hubiera estremecido, habría estado en serio peligro, rodeado por dos Pokémon de tipo lucha. A pesar de su ventaja de tipo volador, el tipo oscuro de Onchcrow también lo hacía vulnerable a los movimientos de tipo lucha, lo que significa que aún recibiría daño normal. Mientras tanto, Gengar, que había desaparecido al comienzo de la batalla, reapareció repentinamente cerca de Mienshao. Aprovechando el momento en que Mienshao estaba concentrado en atacar a Onchcrow, Gengar le lanzó una sustancia pegajosa y morada directamente. Golpe directo. Pero en ese momento, Cain se dio cuenta de algo. El Mienshao envenenado era solo un sustituto. Coler no atacó de inmediato. En cambio, fijó su mirada en Cain, quien permanecía oculto bajo el dosel del bosque. Un psíquico. Sabía que eran ustedes. En la región de Kalos, Coler conocía muy pocos psíquicos. Pero había un grupo con el que estaba familiarizado. La decadencia de su familia había comenzado cuando ciertos psíquicos interfirieron en sus asuntos. En otras palabras, su familia les guardaba un profundo rencor. Y ahora, al ver a Cain usar la telepatía para dar órdenes, Coler lo reconoció inmediatamente.
Al recordar todo lo que su familia había sufrido a manos de los psíquicos, una poderosa intención de matar surgió dentro de él. Como hijo de Gurkin y miembro de una familia numerosa, aunque Colette ahora estaba aliado con la Liga Pokémon, eso no significaba que nunca hubiera matado a nadie. Había tratado con muchos psíquicos que intentaron interponerse en su camino, pero nunca había expuesto sus identidades. Había muchos como él en la liga. Estar del lado de la alianza no significaba que tuvieran las manos limpias. Cain se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo Colette. Parecía que las cosas eran mucho más interesantes de lo que Cain había imaginado y, como resultado, la mayor parte del odio ahora se había desviado. Los dos bandos se enfrentaron varias veces y luego volvieron a separarse rápidamente. Solo entonces Cain tuvo tiempo de escanear los dos Pokémon de su oponente. Pokémon. Heracross, azul claro. Género. Masculino. Nivel 55. Tipo. Bicho más lucha. Habilidad. Enjambre. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de luego. Vide, revenge, 6002. Movimientos básicos. Empuje de brazo, semilla de bala, tajo nocturno, placaje, mirada lasciva, ataque de cuerno, aguante, finta, as aéreo, desgaste, contraataque, ataque furia, rompeladrillos, misil de inmovilización, derribo, megacuerno, combate cuerpo a cuerpo, reversión. Movimientos aprendidos. Ronquido, patada baja. Movimientos TM. Protección, terremoto, doble equipo, piedra filosa, sustituto. Fin del capítulo. Pokémon. Mienshao, azul. Género. Masculino. Nivel 57. Tipo. Lucha. Habilidad. Enfoque interno. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Resistencia, patada baja, derribo. Movimientos básicos. Esfera de aura, inversión, golpe, meditación, detectar, fingir, doble bofetada, veloz, mente tranquila, palma de fuerza, puño de drenaje, patada con salto, girenu, rebote, patada con salto alto. Movimientos aprendidos. Golpe focalizado, ronquido, enfoque láser, corte doble. Movimientos TM. Protección, doble equipo, tumba de roca, barrido bajo, desplome de rocas, sustituto. Tanto Heracross como Mienshao eran de nivel casi élite. Además, Mienshao también era un Pokémon que había aprendido a usar cierto poder de aura. La razón por la que Colette dijo que no tenía suficiente talento fue porque no pudo capturar a Lucario. Porque capturar a un Lucario no solo requería fuerza, sino también su aprobación. Pero Colette fracasó y tuvo que conformarse con capturar a un Mienshao. Aunque ambos pueden usar el poder del aura, la diferencia entre ellos sigue siendo muy grande. El punto más importante es que, sin un Lucario, no puede realizar la mega evolución y, por lo tanto, no puede heredar el puesto de líder del clan. Pero su hija es diferente. Aunque Corrina aún es joven, ya se ganó el reconocimiento de Riolu. Es solo cuestión de tiempo y de vínculos hasta que su conexión se fortalezca lo suficiente y Riolu evolucione a Lucario. Cuando eso suceda, Gurkin ayudará a Corrina a realizar la mega evolución. Y una vez que su Lucario mega evolucione, será el momento de que Corrina ocupe el lugar de Gurkin. Sin embargo, todas las mega piedras están actualmente en manos de Cain. Por el bien de su hija, Colette estaba decidido a derrotar a Cain y recuperar todas las mega piedras. Mienshao logró evitar ser envenenado por el Gengar oponente, ya que los efectos del movimiento sustituto bloquearon con éxito el veneno. Ahora comenzó la verdadera batalla. Bajo el mando de Cain, Honchkrow usó el movimiento viento de cola para aumentar su velocidad y la de Gengar. Ambos Pokémon cargaron juntos hacia sus oponentes. Heracross y Mienshao tampoco se acobardaron y atacaron directamente a Honchkrow y Gengar. A pesar de que estaban en desventaja de tipo, su determinación no flaqueó en lo más mínimo. Todos ellos eran Pokémon bastante rápidos, por lo que no hubo sorpresas en cuanto al tiempo de reacción. Esta vez, lo que realmente determinaría el resultado de la batalla sería la habilidad de los entrenadores. Cain, gracias a su telepatía, tenía una clara ventaja al mando. Así que, mientras no cometiera errores graves, iría ganando terreno poco a poco. Pero no había el menor rastro de pánico en el rostro de su oponente. Con solo pensarlo, Cain comprendió. La expresión de Cain se oscureció. Sintió claramente la intención asesina de su enemigo. Al principio, pensó que Colette quería resolver las cosas de inmediato, a vida o muerte, pero ahora vio que era más racional de lo que parecía. Estaban en un bosque, aunque no lejos de la Torre de la Maestría. Si Colette lograba retrasarlo, su familia podría llegar rápidamente. Y si Gurkin se unía a la batalla, Cain estaría en clara desventaja.
Desde el principio, ese fue el plan del oponente. Por eso, a pesar de estar en desventaja de tipo, atacó sin dudarlo. Los ojos de Caín brillaron fríamente. Caín no quería llegar tan lejos. Después de todo, ya les había causado un desastre imprevisto. Pero si esto continuaba, las cosas se le irían poniendo cada vez más difíciles. Durante este tiempo, Caín había llevado una vida relativamente pacífica, de crecimiento y combate. Hacía tiempo que no recurría a medidas letales. El hecho de pasar tanto tiempo en la liga le había influido. Pero eso no significaba que hubiera olvidado que era miembro del equipo Rocket. Cuando llega el momento de ser despiadado, no hay lugar para la misericordia. Había mantenido a Weavile oculto en las sombras en caso de emergencia, debido a su importante desventaja de tipo. Weavile, puño hielo. Ordenó Caín por telepatía. Y apuntó directamente a Coler. Tenía que acabar con esto rápidamente y huir lo antes posible. Weavile no dudó ni un segundo al recibir la orden. Desde su escondite entre las ramas, se dirigió sigilosamente hacia Coler. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, saltó desde arriba y el hielo se condensó en sus garras. Weavile disparó directamente hacia Coler. Pero logró reaccionar a tiempo. Sin tiempo para invocar un Pokémon, como artista marcial, cruzó sus brazos frente a él. ¡Bam! Se deslizó 5 o 6 metros, dejando 2 profundas marcas de sus pies en el suelo. Caín se sorprendió. Aunque los brazos de Coler sufrieron una congelación severa, logró bloquear el ataque sorpresa de Weavile. Y esto a pesar de ser un humano, bloqueando un ataque directo de un Pokémon. Por supuesto, Coler utilizó una pequeña porción de su aura y también confió en su gran fuerza física. Una persona normal no lo habría podido hacer. Se podría decir que los artistas marciales son un grupo especial dentro del mundo Pokémon. De lo contrario, su familia no podría hacer frente a los psíquicos. Después de bloquear el ataque de Weavile, Coler lanzó una Pokéball. Apareció un Machoke, corriendo a grandes zancadas hacia Weavile. Aunque solo era nivel 51, tenía una enorme ventaja de tipo. Ambos Pokémon comenzaron su enfrentamiento. Coler, por su parte, ya no se quedaba de brazos cruzados. Corrió directamente hacia Caín, ignorando las heridas por congelación. Atravesó la zona de batalla Pokémon y se dirigió directamente hacia él. Desde el principio, sospechó que Caín tenía un as bajo la manga. Ahora que Weavile había aparecido, decidió que era hora de acabar con esto él mismo. Él derrotaría a Caín con su propia fuerza. Caín no se movió, simplemente lo miró fríamente. Su sombra se distorsionó levemente y Mismagius emergió silenciosamente detrás de él. Ahora que Gengar estaba en batalla, la seguridad personal de Caín estaba en manos de Mismagius. Y Mismagius ya no era la misma que cuando dejó la isla Trial. Aunque aún conservaba algo de compasión, ya no era aquella niña inocente. Pero Caín no dio la orden de atacar, solo siguió observando a Coler acercarse con todas sus fuerzas. Sin retroceder. Los 5 símbolos Unown en su muñeca derecha comenzaron a brillar. Los artistas marciales, aunque fuertes, no se consideran entre las 3 mejores habilidades por una razón. Caín concentró su poder psíquico en su mano derecha. Y lo agitó de izquierda a derecha, cortando el aire. Corte espacial. Era su habilidad más poderosa en ese momento. La técnica definitiva de un psíquico de nivel intermedio. Veamos cómo un artista marcial puede detener esto. Fin del capítulo. El resultado no sorprendió a Caín. A mitad de camino, Coler fue decapitado instantáneamente. Probablemente nunca se había enfrentado antes a un psíquico capaz de utilizar fisuras espaciales. Por lo general, los que conocía eran psíquicos de nivel básico, y mover objetos con sus mentes era su límite. Incluso contra esos psíquicos, Coler, como artista marcial, generalmente tenía la ventaja. Por eso subestimó a Caín, pensando que era de ese mismo nivel básico. Pero nunca imaginó que Caín sería capaz de utilizar una técnica que ni siquiera muchos psíquicos de nivel avanzado podían dominar. Desgarro espacial. Una técnica reservada solo para aquellos con un talento espacial excepcional. No hay forma de bloquearlo. No es algo que un cuerpo físico pueda soportar. Quizás si hubiera intentado esquivarlo desde el principio del movimiento, podría haberlo evitado. Pero no lo hizo. Confió ciegamente en su propio cuerpo, un defecto común entre los artistas marciales. Coler cayó al suelo. Esta batalla no era una cuestión de ideales ni de orgullo. Era una simple disputa de intereses. Caín quería las piedras clave y las megapiedras del clan, mientras que Coler quería protegerlas. Una confrontación directa, sin adornos.
Si Caín hubiera perdido, ese clan no lo habría perdonado. Un conflicto así solo podía terminar con uno de los dos muerto. Inicialmente Caín solo pretendía derrotarlo e irse rápidamente, pero al darse cuenta de la intención del enemigo de ganar tiempo, todo cambió. Y así se desarrolló el resultado. Sin la orden de Coler, sus Pokémon comenzaron a caer uno por uno. Había que reconocer que había entrenado bien a sus Pokémon. Probablemente porque era un artista marcial, entendía perfectamente cómo desarrollar Pokémon de tipo lucha. Si hubiera heredado la mega evolución de Lucario, su fuerza habría sido aún mayor. Después de derrotar a todos sus Pokémon, tanto Honchkrow como Gengar subieron de nivel. Ambos alcanzaron el nivel 57. Habían entrenado suficiente tiempo y habían acumulado mucha experiencia. Solo necesitaban una dura batalla para seguir creciendo. Weavile, aunque no subió de nivel tras derrotar a Machoke, sí aprendió una valiosa lección. Lo difícil que era enfrentarse a un Pokémon de tipo lucha. Si Coler no hubiera muerto, el primer Pokémon en caer probablemente habría sido él. Después de todo, tiene una desventaja de tipo cuádruple, y eso quedó muy claro. Cain usó una vez más el poder de los Unown para abrir un espacio alternativo dentro de un gran árbol. Metió a Coler y a todos sus Pokémon dentro. Aunque eran valiosos, venderlos ahora causaría problemas. Y Cain no necesitaba el dinero. Cain observaba los restos de la batalla en el bosque. Limpiarlo todo sería un problema. Mejor destruirlo todo. Llamó a Blaziken. Blaziken, lanza llamas. Quema este bosque. Ordenó Cain. Tras una orden, Blaziken escupió una serpiente de fuego que se extendió de izquierda a derecha, envolviendo todo el bosque en llamas cada vez más intensas. Cain, protegido por sus Pokémon, salió ileso. Cuando el fuego había consumido la mayor parte del bosque, Cain hizo que Blaziken retirara las llamas. Luego llamó a Ralts y desapareció de la escena usando el movimiento teletransporte de Ralts. Después de varios saltos consecutivos, apareció en una habitación del centro Pokémon en Pueblo Geosenge. Ese lugar había sido marcado previamente por Ralts como punto de retorno antes de iniciar la operación. De vuelta en la habitación, Cain no se durmió. En cambio, salió de la habitación. Para reducir las sospechas, lo mejor era establecer una coartada sólida. Nadie sabía la hora exacta en que se infiltró en la Torre de la Maestría, ni cuando desapareció Coler, ni cuando ardió el bosque. Mientras se asegurara de que la enfermera Joy lo viera durante ese lapso de tiempo, nadie sospecharía de él. Por supuesto, todo esto era solo una precaución. Era poco probable que alguien lo acusara. Fue a ver a Joy, que estaba en el turno de noche, caminó y le dijo que tenía hambre y buscaba algo para comer. Luego regresó a su habitación. Allí sacó el botín. Todas las piedras clave y 2 megapiedras. Aún no sabía a qué Pokémon pertenecían esas megapiedras, pero dudaba que alguna de ellas fuera para Lucario. Solo esperaba que al menos uno le fuera útil. Lo que más le entusiasmaba eran las Keystones. Aunque son más comunes que las megapiedras, siguen siendo valiosas. Sin embargo, como la megaevolución aún no es de dominio público, su existencia sigue siendo desconocida. Las contó con calma. 20 piedras clave. El día que necesite recursos y se conozca la mega evolución, estas piedras clave valdrán una fortuna. Un verdadero tesoro escondido. Ese clan intentó mantener la mega evolución en secreto, sin darse cuenta de que si lo hubieran revelado al mundo, el valor de sus objetos, esas piedras clave y mega piedras, habrían restaurado su gloria, posiblemente incluso llevándolos a una nueva era dorada. Pero así es como se comportan los clanes poderosos en el mundo Pokémon. Egoísta. Como el clan Draco, que controla a Dragonite y protege sus métodos para mejorar a los Pokémon de tipo dragón. O el clan Piedra, que domina a los Pokémon de tipo acero y sus métodos de mejora. ¿No entienden que compartir sus conocimientos les traería beneficios aún mayores? Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, perderían su ventaja sobre los otros clanes. Y con el tiempo se irían diluyendo entre las masas. Esa es la realidad del mundo Pokémon. Así está estructurado. El clan de Coler no era la excepción. Incluso en su declive, no estaban dispuestos a renunciar a las piedras clave. Con estas 20 piedras clave, Cain ya no tenía que preocuparse por tener mega piedras sin piedras clave, una situación incómoda hasta ahora. Estas piedras clave y las 2 mega piedras fueron la mayor ganancia de esta operación. Además del manual de entrenamiento especializado de Lucario, que por sí solo fue de gran valor. Criar Pokémon no se trata solo de entrenarlos. Hay que encontrar el método adecuado y los recursos más adecuados.
Y ahora, Cain tenía los recursos y el manual. Solo faltaba que el huevo de Ryolu eclosionara. Cuando eso suceda, no tendrá de qué preocuparse a la hora de criarlo. Al fin y al cabo, es el legado de un clan especializado en Lucario durante siglos. Sin duda, su experiencia acumulada es muy valiosa. Fin del capítulo. Cain hojeó brevemente el manual, que registraba en detalle todo el proceso de crianza desde un Ryolu hasta un Lucario. Cómo hacer que Ryolu crezca más rápido y mejor durante su fase inicial, y cómo desarrollar sus técnicas de combate una vez que evolucione a Lucario. Todo estaba allí. En verdad no debería llamarse manual, sino más bien una enciclopedia completa del entrenamiento de Lucario. Incluso incluía descripciones detalladas sobre cómo realizar correctamente la mega evolución. Cain no tenía tiempo para analizarlo a fondo ahora, por lo que ordenó al sistema que escaneara todo. Tal vez el libro contenía la manera de reparar el huevo de Ryolu que tenía. Después de todo, ese huevo era extremadamente valioso, y el potencial del Pokémon que contenía también era excelente. Solo que, por alguna razón desconocida, el huevo se dañó. De hecho, era similar al huevo del Arbitar que una vez tuvo. No pudo eclosionar. Cain pensó que si este libro contenía la solución para ese huevo, solo eso lo haría invaluable. El sistema escaneó rápidamente los textos. Una vez terminado, todo quedó almacenado en la base de datos. Después de asignarle esta tarea al sistema, Cain se desplomó en la cama y se quedó dormido. En los últimos días, su ritmo biológico se había desequilibrado por completo, por lo que necesitaba restablecerlo. Pero justo cuando Cain entró en un sueño profundo, la ciudad de Shalour cayó en el caos. No solo por la torre de la maestría. Gurkin, al ver el bosque en llamas, sintió que la situación se le escapaba de control. Inmediatamente llamó a la policía de la ciudad de Shalour. Y cuando llegó al lugar lo más rápido que pudo, encontró el bosque completamente destruido, sin poder identificar lo que realmente había sucedido. Tampoco encontró rastro de su hijo Koler. Ni siquiera de sus Pokémon. Las señales de la batalla en el terreno habían sido borradas por el incendio forestal. Desaparecieron como si se hubieran evaporado. No solo el hombre de negro, sino también su propio hijo había desaparecido. Gurkin tenía un presentimiento terrible. Desde el momento en que Koler saltó por la ventana, sintió que algo no andaba bien, aunque él lo ignoró. Ahora esa sensación lo envolvía por completo. Y se hacía más fuerte a cada segundo. Su rostro se volvió sombrío. Había llegado lo más rápido posible, con la esperanza de encontrar a Koler luchando contra el enemigo. Pero nunca imaginó que ambos se habrían ido. Si Koler todavía estuviera vivo, no habría desaparecido, a menos que, se quedó en silencio y no entró en el bosque ahora carbonizado. Temía arruinar la escena. Solo la agente Genmi pudo reunir pruebas. Pronto, la oficial Genmi llegó con un grupo de oficiales de policía de la ciudad de Shalour. Alguien ya había informado del incendio en las afueras de la ciudad de Shalour, por lo que ella acudió de inmediato. Al llegar, vio a Gurkin parado allí con rostro sombrío, sin haber entrado en escena. Señor Gurkin, ¿qué pasó aquí? ¿Quién provocó el incendio forestal? Preguntó la agente Genji. Gurkin meneó la cabeza lentamente. Apretando los dientes, dijo. Esta noche, alguien se infiltró en la torre de la maestría y robó algo muy importante para mi familia. Mi hijo Koler fue tras él. El ladrón usó un Pokémon volador. Llegué demasiado tarde, y todo ya estaba así. La agente Genji se quedó atónita por un momento. Luego, preguntó con cautela. ¿Y su hijo? Pero al ver la expresión de Gurkin, comprendió inmediatamente. Gurkin no dijo nada más, solo volvió a negar con la cabeza. Aunque su hijo no había heredado la mega evolución de Lucario, seguía siendo su hijo, y ahora podría tener que enterrar a su propio hijo, lo que lo destrozó por dentro. Pero mientras no apareciera ningún cadáver, aún había un rayo de esperanza. Eso era lo único que lo mantenía en pie. Déjenos esto a nosotros, señor Gurkin. Por favor, regrese y espere los resultados, dijo la oficial Genmi con empatía, aunque sabía que debía cumplir con su deber. Inspeccionar la escena era su responsabilidad. Gurkin no pudo ayudar quedándose allí. Gurkin se fue descorazonado. Como líder del clan, tenía muchos asuntos que atender tras perder los objetos más importantes de la familia, y mucha gente a la que tranquilizar. Revisen las cámaras de seguridad de la ciudad de Shalour. Busquen personas sospechosas durante este periodo. También contacten al personal de Geosenge para que colaboren con la investigación, ordenó la oficial Genji.
El hijo del líder del gimnasio de Ciudad Shalour había desaparecido, y habían robado objetos valiosos de su gimnasio. Para la liga, esto no era un problema menor. Si se maneja mal, podría dañar la reputación de la liga. Si alguien pudiera infiltrarse en el gimnasio de una ciudad, ¿qué lugar sería aún seguro? Si esto se hiciera público, afectaría gravemente a toda la ciudad de Shalour. La Liga Kalos, al conocer la noticia, también trató el asunto con seriedad. Enviaron varios investigadores de la Liga Kalos para resolver el caso. Pero había que admitirlo. Cain fue extremadamente minucioso al ordenarle a Blaziken que quemara todo el bosque. La oficial Genmi no pudo encontrar nada útil después de buscar durante mucho tiempo. Incluso desde la entrada del bosque, aunque encontró rastros de Coler, no encontró pistas del supuesto hombre de negro. Las únicas huellas eran las de Coler. Cain había envuelto sus pies en poder psíquico para no dejar rastros mientras corría. Y con la posterior desaparición de Coler, la conclusión final del oficial Genmi fue impactante. Todo había sido orquestado por el propio Coler, con la intención de robar el tesoro familiar de la Torre de la Maestría. Eso lo explicaría todo. Coler no era el heredero del clan ni del gimnasio de Ciudad Shalour. Así que su motivo podría haber sido la venganza o el deseo de hacerse más fuerte. Cuanto más pensaba en ello la oficial Genmi, más plausible le parecía. Fue una conspiración. Pero nada de esto tenía que ver con Caín, quien dormía profundamente. No tenía idea de que sus acciones habían llevado a la oficial Genmi a tal conclusión. Caín durmió hasta bien pasado el mediodía del día siguiente. Aunque todavía no estaba del todo descansado, se levantó. Si durmiera más, volvería a ser nocturno. Si se esforzara un poco hoy, podría recuperar su ritmo. La ciudad de Geosenge era una pequeña aldea en la región de Kalos, comparable a la antigua ciudad Leafi. Pero dentro de él se encontraba uno de los mayores secretos de Kalos. El arma definitiva. Aquel en el que Lisandre depositaría todas sus esperanzas, deseando que destruyera el mundo Pokémon y dejara solo unos pocos elegidos atrás, para aliviar la carga de la superpoblación. Fin del capítulo. La razón por la que Geosenge es la segunda ciudad más pequeña de la región de Kalos es porque hay algo muy importante en ella que es desconocido para el público. Si todos supieran que los 3 pilares de piedra en el centro de la ciudad de Geosenge podrían transformarse en un arma capaz de destruir el mundo, seguramente los primeros en custodiar pueblo Geosenge serían la Liga Pokémon. Un arma tan aterradora, si no estuviera bajo su control, difícilmente dejaría a la Liga dormir tranquila. Sin embargo, como la Liga se estableció hace poco en Kalos, ni siquiera los habitantes de Kalos conocen esa historia de hace 3000 años, y mucho menos la Liga. El primero en descubrir este secreto fue Lisandro. Todo porque capturó al antiguo rey Az, que había vivido durante más de 3000 años, después de haber unificado Kalos por primera vez. Por supuesto, en este momento Lisandre probablemente aún no lo sabe. El único que conoce este secreto es Caín. Después de despertarse y almorzar, Caín vio que su comunicador de la Liga Investigadora tenía un mensaje recibido hace varias horas. Parecía ser un aviso enviado por la Oficina Central de Investigadores de la Liga Kalos. Y el contenido tenía mucho que ver con él. Habló sobre el robo de las reliquias de la Torre de la Maestría y la desaparición del hijo del líder del gimnasio de Ciudad Shalour, Coler, y pidió que si había algún investigador disponible cerca, fuera a investigar. No era una misión obligatoria, solo opcional. Cualquier interesado podía aceptarla voluntariamente. Caín simplemente lo miró y lo dejó a un lado sin prestarle atención. Esta vez lo había cubierto todo tan bien que ni siquiera Lance encontraría pistas útiles. Ignorando el asunto, Caín volvió a observar los 3 pilares de piedra en el centro de Geosenge y le pidió a Ralch que colocara marcadores de coordenadas psíquicas en ellos. Ralch también dejó algunos en rincones remotos del pueblo. Fue como plantar semillas con antelación. Si todo seguía el curso esperado, Lisandre eventualmente también establecería operaciones en Geosenge Town, tal vez incluso reubicando allí la base del equipo Flare. Aunque no necesariamente tendrían que enfrentarse en el futuro, Caín se estaba preparando para cualquier contingencia, tal como lo había hecho antes con el equipo Magma y el equipo Aqua. Hecho esto, se puso en camino inmediatamente. Siguiendo la ruta oficial marcada por la Liga Kalos, después de Ciudad Geosenge llega Ciudad Killage. Sin embargo, entre ambos se encuentra la Ruta 10, llena de rocas de formas extrañas. Estas rocas son Pokémon fosilizados por el arma definitiva que Az utilizó hace 3000 años.
Hoy en día, la gente ha olvidado lo que eran originalmente esas rocas, pero algunos investigadores y eruditos de la Liga han descubierto que estas piedras emiten una energía misteriosa hacia la ciudad de Geosenge. El propósito de esa energía aún es desconocido. Afortunadamente no afecta a los habitantes de la ciudad. Con el tiempo, esa extraña energía fue ignorada por todos. E incluso el campo de piedra se convirtió en una famosa atracción turística entre la ciudad de Quillaje y la ciudad de Geosenge. Muchos entrenadores van allí de visita. Por esa razón los Pokémon de la Ruta 10 no son muy fuertes. A Caín no le interesaba mucho la Ruta 10. Ahora su principal objetivo era entrenar a Blaziken, Pupitar y Lairon. Entonces, tan pronto como salió de los límites de la ciudad, llamó a Flygon y voló directamente a la Ruta 7. Vale la pena mencionar que, aunque Flygon actualmente solo servía como montura aérea y no participaba en batallas, gracias a la alimentación constante de alimentos de alta energía, su nivel volvió a subir. Ahora estaba en el nivel 52. Si bien se trata de un simple montaje aéreo, era un Flygon bastante impresionante. Mientras volaba sobre el campo de piedra, llamó la atención de muchas personas. Los jóvenes entrenadores que recién iniciaban su viaje lo miraban con ojos llenos de envidia. Estaban verdaderamente envidiosos. ¿Quién no querría tener un Pokémon tan poderoso? Caín voló sobre Ciudad Quillaje sin entrar. No había nada particularmente interesante allí para él. En lugar de desafiar el gimnasio de Ciudad Quillaje, prefirió visitar la Cueva Conexión y el Jardín de Bayas en la Ruta 7. La Cueva Conexión es una de las más peligrosas de Kalos, habitada por una gran cantidad de Zubat y Golbat, así como muchos otros Pokémon. Debido a la oscuridad del lugar, los Zubat y Golbat no se ven afectados, al contrario, la cueva es su territorio natural. Por eso casi nadie quiere entrar en esa cueva. A nadie le interesa luchar contra una horda de Zubat y Golbat. Además, no hay muchos recursos valiosos ni Pokémon particularmente útiles allí. Pero para Caín, ese lugar era justo lo que necesitaba. Perfecto para que Pupitar y los demás entrenaran en batallas masivas. Después de la cueva, llegó el Jardín de las Bayas, que era aún más relevante. Caín ya tenía un plan preliminar para su isla. Convertirla en una especie de granja, donde pudiera entrenar Pokémon y producir recursos. La isla ya contaba con una gran cantidad de Pokémon de tipo planta, incluso había reunido una buena cantidad de Esquido y Gogoat. Pero ¿cómo podría faltarle los cultivos adecuados? Por supuesto, las bayas raras y valiosas eran su primera opción. Criar tantos Pokémon consume enormes cantidades de bayas. Si iba a plantar árboles, ¿por qué no elegir árboles frutales? En cuanto al cultivo, su sistema era una enciclopedia completa. Con Porygon 2 al mando y la ayuda de los Pokémon de la isla, cultivar árboles de bayas sería fácil. Después de todo, muchos Pokémon podrían usar el movimiento terreno herbáceo para optimizar el entorno. Seguramente no se resistirían. Y si hay un lugar en Kalos con la mayor variedad de bayas y árboles frutales, es sin duda este jardín de bayas. Lo más importante es que no se necesita mucho para cultivar un árbol de bayas. Basta con cortar una rama y plantarla adecuadamente para que crezca. Por supuesto, si hay semillas, mejor aún. Pero muchas bayas no tienen semillas. Estas plantas fueron desarrolladas por criadores y botánicos a través de pruebas, técnicas y ajustes tecnológicos. Empezar con semillas sería un fastidio. Si tienes un jardín entero frente a ti, ¿para qué complicarte tanto? Obtener plantas maduras directamente es más rápido y eficiente. No hay que perder tiempo secando semillas, plantando, esperando a que germinen, usando fertilizantes especiales ni controlando plagas. Además, el señor Ramos ya le había enseñado a Caín algunas técnicas especiales de injerto y cultivo de plantas, todo con este jardín de bayas en mente. Fin del capítulo. En realidad, la Ruta 7 no solo alberga a la cueva conectada y el huerto de bayas, sino que también cuenta con otros lugares bastante interesantes. Por ejemplo, la guardería Pokémon más grande de la región de Kalos se encuentra justo en la intersección entre la Ruta 7 y Pueblo Cambrier, justo al lado del huerto de bayas. La combinación de árboles frutales en el huerto está directamente relacionada con algunos criadores que trabajan en esta guardería Pokémon. Y las bayas producidas por el huerto se envían primero a esta guardería, formándose un modelo de cooperación mutua entre ambos. Aunque esta guardería Pokémon es de propiedad privada y no está vinculada directamente al gremio de criadores, Caín, como criador, y no solo eso, sino reconocido por el gremio como el criador con mayor potencial de su generación, puede establecer fácilmente ciertos lazos.
Al fin y al cabo, abrir una guardería Pokémon requiere un nivel considerable como criador, ya que eso influye en la disposición de las personas a confiar sus Pokémon para la cría. Por lo tanto, inevitablemente, estas guarderías deben tener alguna conexión con el gremio de criadores. Como mínimo, las evaluaciones de nivel deben pasar por ellas, ¿no? Y para una guardería Pokémon tan grande, su dueño debe ser, como mínimo, un criador de nivel avanzado. Alguien de ese nivel debe tener su información registrada en el gremio. Incluso es posible que esta guardería se construyera con el apoyo del gremio de criadores de Kalos. Lo que podría indicar que el gremio planea establecerse formalmente en Kalos. Aparte de esta gran guardería, lo que más le interesa a Caín es el Battle de Chateau, también situado en la Ruta 7. Es una instalación construida por la Liga Kalos con el objetivo de fortalecer las capacidades de batalla de los entrenadores de la región. Es algo similar a la frontera de batalla de Oen, aunque con algunas diferencias. El Battle de Chateau solo tiene un formato de batalla, pero comparte el mismo objetivo: mejorar la fuerza de los entrenadores locales. La diferencia radica únicamente en el formato de las batallas. El castillo implementa un sistema de puntuación basado en títulos nobiliarios heredados de la antigüedad, que determinan el nivel que debe tener un entrenador. Los títulos son barón, vizconde, conde, marqués, duque y gran duque. Casi todos los líderes de gimnasio, los 4 mejores e incluso el campeón de Kalos tienen su propio título dentro del castillo de batalla. Además, los líderes de gimnasio que luchan en el castillo no usan los Pokémon que normalmente usan en sus gimnasios, sino sus principales Pokémon de batalla. Dado que sus oponentes aquí están a su mismo nivel, no hay necesidad de contenerse. Normalmente, los líderes de gimnasio tienen los títulos de conde o marqués dentro del castillo. La edad también influye mucho. Por ejemplo, el señor Ramos es bastante mayor. Incluso se podría decir que es uno de los miembros más veteranos del castillo. Aunque su talento no sea extraordinario, tras tantos años de crianza, sus Pokémon son bastante fuertes. Su Pokémon principal, Gogoat, muestra claramente una fuerza de élite. Por eso, alguien como el señor Ramos, aunque solo esté en el nivel inicial de Elite Four, ostenta el título de Marqués del Castillo. Por el contrario, entrenadores más jóvenes como Grant, el líder del gimnasio de Ciudad Quillaje, que es un entrenador de nivel casi élite, también ostenta el título de Marqués. Por supuesto, estos títulos no se otorgan únicamente por la fuerza del entrenador. Cada título debe obtenerse mediante múltiples batallas. La única diferencia es que si el Chateau reconoce que un entrenador tiene una fuerza superior, sus ascensos al título llegarán más rápido hasta que alcance el nivel que merece. El campeón de Kalos también tiene un título en el castillo. Y es el único título de Gran Duque. En todo el castillo de batalla, solo una persona ostenta este título. Incluso los miembros de Elite Four solo tienen el rango de duque. Esto se debe a que, al alcanzar ese nivel de fuerza, solo podrán ascender enfrentándose a rivales de igual nivel. ¿Y cuántos entrenadores pueden llegar a duque? Además, rara vez permanecen en el castillo de forma permanente, por lo que avanzar es bastante difícil. Por eso, cuanto más alto sea el rango, más fuerte será el oponente. Pero también, más tiempo tardará el personal del castillo en encontrar un rival adecuado. Otro punto importante es que para obtener un título en el castillo de batalla, hay un requisito mínimo. Generalmente, para obtener el rango más básico de varón, tu Pokémon debe ser al menos de nivel 30 o ser considerado un entrenador de nivel avanzado. Obtener el título de varón ya es un honor considerable para muchos entrenadores. Después de alcanzar el nivel avanzado, los entrenadores de fuerza promedio permanecen como varones, mientras que los más fuertes pueden aspirar a vizconde. Por supuesto, esto también depende de si el castillo te asigna oponentes de fuerza similar o ligeramente inferior. O si tienes suerte y te enfrentas a un rival con una clara desventaja de tipo. Este tipo de batallas ocurren constantemente en el castillo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por largos tiempos de espera para luchar. Por supuesto, los que más luchan son aquellos que aún no tienen un título pero están trabajando duro para ganarse uno. Son ellos los que más sufran y también los más perseverantes en el castillo. Sin embargo, cada victoria en el castillo otorga recompensas, y cuanto más alto sea el rango de combate, mejores serán los premios. Porque todas las batallas del castillo se retransmiten en directo por televisión las 24 horas del día. El castillo obtiene importantes ingresos de estas batallas. Recompensar a los entrenadores es una forma de redistribuir esas ganancias y, además, cumple el objetivo de la liga. Elevar el nivel de los entrenadores de Kalos es la máxima prioridad.
Siempre habrá algunos que, después de mucho esfuerzo, destaquen entre el resto. Y su aparición es exactamente lo que la Liga Kalos espera ver. Caín, ahora en dirección a la Ruta 7, definitivamente planea visitar el castillo de batalla. En su estado actual, Blaziken, Pupitar y Lairon encontrarán allí el lugar perfecto para entrenar. Sin embargo, antes de ir al castillo, primero irá a la cueva de conexión y al huerto de bayas. Después de todo, todo está en la misma ruta, y como el castillo está ubicado después del huerto, puede ocuparse primero de lo que necesita y luego buscar batallas en el castillo sin problemas. Fin del capítulo. Caín, sentado en la espalda de Fligón, no estaba exactamente inactivo. Previamente, había obtenido un manual de entrenamiento de Lucario de la Torre de la Maestría, el cual fue completamente grabado por su sistema. Lo que más preocupaba a Caín era cómo restaurar el huevo de Riolu que había adquirido. Después de una noche entera de análisis, el sistema finalmente encontró un método con una tasa de éxito bastante alta. Tan pronto como obtuvo el resultado, Cain extrajo el procedimiento proporcionado por el sistema. Según el análisis, si se quería restaurar el huevo sin afectar su potencial o talento original, había que hacerlo utilizando una combinación de materiales que contuvieran poder de aura, como se menciona en el libro, así como una fuerte fuente de aura de apoyo, que podía provenir de humanos o Pokémon. La combinación adecuada permitiría reparar el huevo de Riolu, y si los materiales fueran de alta calidad y el poder del aura lo suficientemente fuerte, el Riolu nacido de él podría potencialmente poseer un talento aún mayor. Por supuesto, tales materiales no eran fáciles de obtener. Algunos de ellos habían sido documentados mucho antes de que la liga se estableciera oficialmente en la región de Kalos, y es posible que sus nombres hayan sido cambiados desde entonces. Además, los materiales que contienen poder de aura no son precisamente comunes. Pero tener una manera de hacerlo siempre es mejor que no tener ninguna opción. Solo era cuestión de buscar lentamente con el tiempo. Después de todo, no había una urgencia inmediata por ese Riolu, ya que la alineación Pokémon actual de Caín ya estaba bien definida y en proceso de entrenamiento. Incluso si naciera ahora, no podría dedicarle mucha atención. Pronto, Fligón descendió frente a la entrada de una cueva remota. Lo más probable es que este lugar fuera parte de la cueva de conexión. Sin embargo, no era la entrada principal. Como una vasta red subterránea, la cueva de conexión tenía muchas entradas esparcidas por el terreno. Actualmente, la liga no había despejado las cuevas, por lo que estaban llenas de Pokémon salvajes. En comparación, las rutas de la superficie eran mucho más accesibles. Pero en el futuro, la liga planeó asignar una gran cantidad de personal para limpiar toda la red, convirtiéndola en un atajo muy parecido a la cueva de Diglett de Kanto. Por ahora no mucha gente se atrevió a entrar. No solo por la cantidad de Pokémon salvajes, sino también por el insoportable hedor que había dentro de las cuevas. Pero para Caín, nada de eso fue un problema. Llamó a Blaziken, Pupitar y Lairon y se dirigió directamente a la cueva de conexión. En el momento en que cruzó la entrada, un hedor nauseabundo lo golpeó con toda su fuerza. Blaziken y los demás también hicieron una mueca de disgusto. Caín frunció el ceño levemente, pero no dudó en continuar. Sostenía una linterna diseñada específicamente para la exploración de cuevas. En su vida pasada, cuando recién había llegado al mundo Pokémon, vivió en entornos aún más hostiles. Comparado con eso, esto no era nada. Además, este olor no era tan malo como el de un Muk o un Grimer. En el futuro, sus Pokémon también tendrían que enfrentarse a enemigos con olores fuertes, como Vileplume o Skuntank. El olor no debería afectar su rendimiento en combate. Después de un tiempo, los Pokémon se acostumbraron. Su constitución física era mucho más resistente que la de los humanos y su adaptabilidad superaba con creces la de cualquier persona. Al poco tiempo se pudo oír el sonido de alas aleteando en masa. Eran en su mayoría Zubat, aunque también había algunos Golbat. Estos Pokémon de tipo veneno barra volador eran débiles contra movimientos de tipo roca, hielo, eléctrico y psíquico. Los movimientos de tipo roca de Pupitar y Lairon podrían causarles un daño considerable. Además, el tipo acero de Lairon lo hizo inmune a los movimientos de tipo veneno de Zubat y Golbat. Mientras Blaziken mantuviera sus llamas bajo control, no había mucho de qué preocuparse. En cuanto a Pupitar, su duro caparazón y su control de energía le permitieron formar una capa protectora delgada pero resistente de energía combinada de tipo tierra y roca. Mientras Caín sostenía la antorcha, Ralch se balanceaba ligeramente sobre su hombro, medio sentado y medio flotando.
Al ser de tipo psíquico, Ralch tenía ventaja contra los de tipo veneno. Además, los Zubat que habían encontrado hasta ahora eran de bajo nivel, lo que le daba a Ralch espacio para actuar libremente. Sin embargo, el número de Zubat era mucho mayor de lo que Caín había esperado. Cuando miró hacia arriba, el techo de la cueva era invisible. Estaba completamente cubierto de Zubat. Cualquiera que sufra de tripofobia lo pasaría fatal en este lugar. Aunque Caín se había preparado mentalmente para esta escena, verla en realidad todavía le hizo fruncir el ceño. No porque fuera difícil manejar tantos Zubat, sino por otra razón. Con tal cantidad de Zubat, e incluso una cantidad considerable de Golbat, surgió una pregunta importante. ¿De dónde obtenían suficiente energía para sobrevivir? No solo había suficiente energía para sustentarlos. Incluso parecía abundante, lo que les permitía evolucionar y hacerse más fuertes. Esto despertó una gran curiosidad en Caín. Además, la Liga había ignorado esta zona durante mucho tiempo, a pesar de haber estado presente en Kalos durante años. ¿Por qué recién ahora decidieron intervenir en la cueva de conexión? ¿Algo en particular les llamó la atención? Después de todo, el lugar con más expertos en Kalos, fuera del cuartel general de la Liga, era precisamente el castillo de batalla en la Ruta 7. ¿Fue realmente tan difícil enviar gente a limpiar este lugar? La curiosidad comenzó a llenar el corazón de Caín. Lucha hasta que estés exhausto, ordenó Caín a su Pokémon. Blaziken, este es el lugar perfecto para mejorar tu velocidad y esquivar. Maximiza tu velocidad y luego usa danza de espadas. Pupitar, usa tormenta de arena. Convierte toda la cueva en tu terreno. Lairon, alterna entre tumba de roca y deslizamiento de roca. Ralts, actúa como creas conveniente. Bajo la tormenta de arena, todos los Pokémon que no sean de tipo roca, tierra o acero sufren daño constante. Blaziken también, por supuesto, pero el daño fue mínimo comparado con el que sufriría el Zubat. Además, Blaziken debía ser parte del equipo de lluvia y del equipo de tormenta de arena de Caín, por lo que era importante para él acostumbrarse a ese entorno. Mientras Pupitar pudiera controlar bien la tormenta, el daño a Blaziken sería perfectamente manejable. Pupitar también llevaba la roca lisa, lo que aumentaba su capacidad de extender la duración de la tormenta de arena. Combinado con su ya excelente control de energía, esta era la mejor oportunidad para que todos se familiarizaran con las futuras estrategias de batalla. Después de pensar por un momento, Caín también convocó a Carvink. Y así, la mitad del equipo de tormenta de arena estaba completo. Fin del capítulo. En ese momento, Carvink ya había pasado bastante tiempo junto a Caín. Aunque no había participado mucho en batallas, debido a su potencial de mutación, Caín siempre había cuidado mucho su dieta. Por eso Carvink ya había alcanzado el nivel 30. No era un nivel particularmente alto, especialmente para un Carvink, que incluso a ese nivel no posee grandes capacidades de combate. Esto se debe a que es un Pokémon cuya especialidad es la defensa. Sin embargo, Carvink actualmente llevaba el cuerno de Xerneas, lo que aceleró enormemente su velocidad de mutación. Un poco de batalla permitiría que esa velocidad aumentara aún más. Caín estaba bastante ansioso por la aparición de Diancie. Además, ahora que Pupitar y los demás estaban creciendo gradualmente, tener un Pokémon de tipo roca/hada en un clima de tormenta de arena era muy útil. Por supuesto, no como atacante, sino como un excelente Pokémon de apoyo. Carvink tiene unas estadísticas base bastante altas, llegando a los 500 puntos. De ellos, 300 se distribuyen entre defensa y defensa especial. Por eso no es un Pokémon que destaque por su poder ofensivo. Pero como apoyo, su efectividad es excelente. Carvink usa división de guardia en Blaziken, luego lanza gravedad en todos los Zubat y Golbat que puedas alcanzar, ordenó Caín. Puede que este Carvink no tuviera otras ventajas destacables, pero había una cosa que hacía extremadamente bien: seguir las órdenes de Caín al pie de la letra. Tal vez fue por el hábito de su especie de obedecer a Diancie desde su nacimiento. Ahora, con Caín como su entrenador, esa obediencia se transfirió a él. Granos de arena comenzaron a fluir del suelo de la cueva, grietas en las paredes e incluso algunas pequeñas rocas se desintegraron en polvo. Todo se reunió alrededor de Pupitar. En un abrir y cerrar de ojos, Pupitar ya había reunido una enorme cantidad de arena a su alrededor. Sin detenerse, bajo su control, la arena comenzó a girar formando un pequeño torbellino. Aquel vórtice de arena fue creciendo hasta cubrir toda la cueva, que ya era bastante estrecha. En cuestión de segundos, toda la cueva quedó envuelta en una tormenta de arena. Y aún así, la arena continuó fluyendo hacia Pupitar.
El clima de tormenta de arena siguió intensificándose. El Zubat y el Golbat que volaban alto en la cueva se convirtieron en las principales víctimas de la tormenta. Cuando Pupitar solidificó la tormenta, los granos de arena impactaron con fuerza contra el entorno, produciendo un sonido seco y nítido. Lyron no lo dudó ni un segundo y utilizó tumba roca seguido de avalancha. Fue allí donde quedó patente el dominio de Pupitar sobre la arena. A pesar del caos, ni Caín ni Blaziken se vieron afectados, salvo por algún grano suelto. Estaban casi completamente protegidos. Blaziken comenzó a realizar la danza de espadas, cada vez más fluido en sus movimientos. Gracias a su habilidad Speed Boost, más el uso de agilidad, su velocidad alcanzó rápidamente el límite que su cuerpo podía soportar. Claro, podría ir incluso más rápido, pero hacerlo supondría demasiada tensión para su cuerpo. En este punto, había alcanzado la velocidad óptima para liberar todo su poder. Carvink, recién llamado a la batalla, realmente no tenía experiencia directa. Pero aunque no hubiera luchado mucho, no había visto muchas batallas. En la isla privada de Caín, solía observar a Omchcrow y los demás entrenar intensamente. Ese tipo de exposición evitó que fuera un completo novato. Rodeado de una débil energía psíquica, envolvió tanto a Blaziken como a sí mismo. El movimiento Guard Split permitió que la altísima defensa de Carvink se compartiera con Blaziken, quien normalmente no se destaca por su resistencia. El resultado fue que Blaziken se sintió como si llevara una armadura de diamante. Algunos ataques del Zubat fueron completamente ignorados. Y eso no fue todo. La gravedad de Carvink provocó que muchos Zubat y Golbat de fuerza media fueran arrastrados directamente al suelo. Al perder su capacidad de volar, se convirtieron en presas fáciles. Blaziken los derribó sin esfuerzo, y aquellos que se acercaron demasiado cayeron por la atracción gravitacional antes de que pudieran hacer algo. El movimiento más fuerte de Carvink, sin duda, fue gravedad. Ya sea en la isla privada o viajando con Caín, siempre que se requería un entrenamiento intenso, Carvink era esencial. Generó un campo gravitacional donde los Pokémon podían entrenar con resultados mucho más efectivos. Para Pokémon de tipo lucha como Blaziken, los beneficios fueron extraordinarios. Y la mejor parte fue que Carvink podía controlar la intensidad de la gravedad. Aunque su límite actual era una fuerza gravitacional 3 veces mayor que la normal, eso ya era impresionante. Para mejorar aún más, necesitaría elevar su nivel. La estrategia de batalla se estableció rápidamente. Caín, junto con sus Pokémon, se adentró más en la cueva conexión. A medida que avanzaban, todos los Zubat y Golbat fueron derrotados. Algunos ofrecieron más resistencia y perdieron la vida, pero la mayoría simplemente quedaron inconscientes. Era poco probable que despertaran pronto. Sin ayuda externa, necesitarían al menos entre 5 y 7 días para recuperarse. No había necesidad de matarlos, derrotarlos era suficiente. Tal como había predicho Caín, cuanto más profundizaban, más numerosos se volvían los Golbat, y los Zubat restantes estaban a punto de evolucionar. Sorprendentemente, el Pokémon que subió de nivel más rápido no fue Pupitar o Blaziken, sino Ralts, que viajaba en el hombro de Caín. Cada ataque de confusión fue altamente efectivo. No se puede negar que Slowking, como profesor, era excelente en su enseñanza. Ralts también tenía un talento combativo notable. Su nivel subió rápidamente a 18 y pronto igualaría de Vagón y los demás. A medida que se aventuraban más profundamente, el número de Zubat comenzó a disminuir, pero su fuerza de combate aumentó notablemente. Era la clásica estructura piramidal jerárquica. Cuanto más cerca del centro, más fuertes eran los Pokémon, porque también eran los que habían recibido más recursos. Los fuertes se hicieron aún más fuertes. Esa era la situación actual dentro de la cueva de conexión. Fin del capítulo. Cuanto más duraba la batalla, más podían demostrar los Pokémon su preparación para el combate. En cuanto al desgaste físico y heridas menores durante el enfrentamiento, a mitad de la batalla, Caín usó su dispositivo de teletransportación portátil para sacar a Florges. Aunque Florges nació en la isla mítica y no en Kalos, su tierra natal, aún sentía una extraña conexión especial. Sin preocupaciones que los detuvieran, los Pokémon lucharon aún más ferozmente. Frente a una horda tan grande de enemigos, bastaban unos pocos ataques para acabar con un número incontable de Pokémon. Había pasado mucho tiempo desde que experimentaron una batalla tan satisfactoria y fluida. Sin embargo, el número de enemigos que tenían por delante había empezado a disminuir. La llegada de Caín y su equipo ya era conocida en toda la colonia Golbat.
Después de todo, una colonia tan grande no habría sobrevivido sin un líder que los coordinara. Caín se negaba a creer que no existiera. De lo contrario, ni siquiera los Pokémon de la misma especie podrían vivir juntos con tanto orden y jerarquía sin conflictos internos. El Pokémon salvaje que apareció ante Caín ya había alcanzado el nivel avanzado. Pero después de tanto tiempo luchando, Blaziken logró romper esa barrera y también alcanzó el nivel avanzado, subiendo hasta el nivel 41, un aumento de 2 niveles. Lairon y Pupitar no se quedaron atrás. De hecho, gracias al clima de tormenta de arena de Pupitar, los movimientos de tipo roca de Lairon y la poderosa defensa otorgada por su tipo acero, ambos avanzaron incluso más rápido que Blaziken. Pupitar alcanzó el nivel 39, justo al borde del nivel avanzado. Lairon alcanzó el nivel 38 y no tardaría mucho en llegar allí también. Incluso Carvink, que apenas participaba en las batallas, había alcanzado el nivel 31, algo que podría haber llevado años de progreso en su caso. Aunque su progreso normalmente era lento, ahora que experimentaba una mejoría tan evidente, comprendió por qué Pupitar y los demás disfrutaban tanto luchar y crecer. Es un proceso fácilmente adictivo. En este punto, tomar un pequeño descanso para dejar que el Pokémon se recupere no hubiera sido una mala idea. Pero al ver más Golbat emergiendo de las profundidades de la cueva, Pupitar y los demás pidieron emocionados a Caín que los dejara seguir luchando. Había pasado un tiempo desde que tuvieron una batalla tan satisfactoria. Sin otra opción, Caín lanzó 2 Pokéballs más, invocando a Politoed y Swampert. Aunque Pupitar tuvo que detener la tormenta de arena debido a la llegada de estos dos, mantener a tantos aliados ilesos requería demasiado control, no fue necesario seguir presionándolo. Del mismo modo, Politoed no invocaba la lluvia. Simplemente luchaba directamente. El segundo equipo de combate se reunió nuevamente. Todo el mundo estaba entusiasmado. Por fin, el segundo equipo de Pokémon de Caín comenzaba a operar de forma independiente. Y justo ahora, el enemigo Golbat ya había alcanzado el nivel avanzado, lo que los convertía en dignos oponentes. Avanzaron más profundamente. Para sorpresa de Caín, el Golbat con el que se encontraron siguió aumentando de nivel. Ya estaban en la cima del nivel avanzado y no mostraban signos de agotamiento. De hecho, aún no habían llegado al centro de la cueva de conexión. Lo que significaba que los secretos de este lugar eran mayores de lo que Caín había imaginado. Ahora nos llega una oleada de Golbat avanzados de nivel máximo. Caín entrecerró los ojos al verlos acercarse agresivamente, sin mostrar miedo. Era extraño. Incluso los Pokémon salvajes sienten miedo. Con tantos Golbat derrotados en el suelo, ¿por qué seguían comportándose como si estuvieran protegiendo algo a toda costa? Además, sus cuerpos eran de un color púrpura mucho más oscuro que los encontrados en el exterior, lo que indicaba una toxicidad mucho mayor. Parece que, Blaziken y los demás no serán suficientes para manejar esto, pensó Caín. Después de todo, si ya se enfrentaba a un Pokémon de nivel avanzado, un cuasi élite podría aparecer en cualquier momento. Eso fue algo que su segundo equipo no pudo manejar. El dispositivo de teletransportación comenzó a brillar repetidamente mientras Caín sacaba nuevas Pokéballs. Desde que capturó tantos Pokémon, fue la primera vez que los reunió a todos para una batalla conjunta. Salgan. Slowking, Honchkrow, Gengar, Trapión, Weavile. Lanzó 5 Pokéballs a la vez. La presencia de estos 5 Pokémon aumentó inmediatamente la presión del lado de Caín. Aún así, el enemigo Golbat no se rindió. Sus ojos de color rojo sangre estaban fijos en el equipo de Caín. De repente, como si recibiera una orden, el Golbat se dividió hacia los lados. De dentro emergió otro grupo de Golbat. Tal como Caín sospechaba, estos nuevos enemigos ya habían alcanzado el nivel cuasi élite. Y no eran solo uno o dos. A simple vista, había al menos 7 u 8. En un lugar con recursos tan limitados como esta cueva, era increíble que tantos Golbat poderosos pudieran esconderse aquí. Por suerte, casi nadie se adentraba en este sistema de cuevas. De lo contrario, estos Golbat serían inmanejables para la mayoría. Aún así, el nuevo Golbat no atacó de inmediato. También se separaron hacia los lados. Entonces, un agudo chillido resonó desde lo más profundo de la cueva. Una ráfaga de viento azotó el rostro de Caín. Le picó ligeramente la piel, como si el viento transportara un veneno corrosivo. 2 ojos rojos brillaban en la oscuridad. Sintiendo este viento, los Golbat de ambos lados se enderezaron como soldados ante su comandante. Caín entrecerró los ojos mientras observaba la figura que volaba lentamente hacia él.
Con la tenue luz de su linterna logró distinguir su apariencia. Él llora. Pero no uno común y corriente. Un Crobat gigante. A primera vista medía unos 2,5 metros de altura. Un Crobat normal mide alrededor de 1,8 metros. Además, en estado salvaje, el Crobat es extremadamente raro. Por lo general, la evolución requiere un alto nivel de amistad con su entrenador. Los Crobats salvajes existen, pero nadie sabe exactamente cómo lograron evolucionar. Cain activó su sistema para escanear sus datos. Era un Crobat gigante de nivel élite. Pokémon. Crobat, azul claro. Género. Masculino. Nivel 61. Tipos. Veneno más volador. Habilidad. Enfoque interno. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Ataque rápido, ataque de finta, ráfaga, ala de acero. Movimientos básicos. Veneno cruzado, chillido, absorber, supersónico, asombrar, mordisco, ataque de ala, rayo confuso, cortador aéreo, veloz, colmillo venenoso, mirada malvada, robar vida, neblina, venoshock, corte aéreo, guardia rápida. Movimientos aprendidos. Limpiar smog, viento de cola, ronquido, arrebatar, ola de calor. Movimientos TM. Ninguno. Fin del capítulo.